aparatos de representación, los conceptos, el lenguaje, Mm, todo esto, ¿no? ujú. O en todo caso, los instrumentos mediante los cuales uno accede a esa realidad primera, exterior, incognoscible, una Ok, cámara, un sistema de pensamiento, son ok. aparatos de mediación. Pero parece ser que mencionaste que el cuerpo es el aparato de mediación. El cuerpo, dije que era el aparato, es nuestro, digamos, objeto inmediato. O Ah, sea, ya. es el objeto inmediato de propio, o sea, propio nuestro. O sea, es mi cuerpo, digamos. Es mi cuerpo, es mi objeto inmediato. O cuando Schopenhauer dice que es objeto inmediato, se refiere a como, es mi cuerpo soy yo, en cierta medida, ¿no? Mi cuerpo soy yo. Em, que a través del cuerpo, aquí dicen, ¿no? Los cambios que experimenta cada cuerpo animal son conocidos inmediatamente, o sea, sentidos, ¿no? Y al referirse inmediatamente a ese efecto, a su causa, nace la intuición de esta como un objeto que nos está afectando, ¿no? Entonces, dije que el cuerpo es objeto inmediato, pero a la vez es el lugar que nos permite experimentar cambios y partir de ahí para pensar que hay cosas allá afuera que nos afectan. Insisto, siguen siendo ilusiones, siguen siendo representaciones, pero son representaciones que tendrían un orden y una regularidad. Sí, sí, en la parte que menciona el sueño, justamente habla de la regularidad, ¿no? De la causalidad y las cosas. ¿Cómo distinguiríamos un sueño de la vida, digamos, real, entre comillas? Que en la vida real los objetos obedecen a leyes y a ciertas regularidades causales, mientras que en los sueños las cosas son muy azarosas. Entonces, Schopenhauer parte de ese criterio en algunas partes, lo dice, pero en cierta medida son lo mismo. Dice, al final de cuentas, si nosotros tomamos en cuenta lo que han dicho los poetas, dice un poco, este es, digamos, el fragmento que aparece, ¿no? Dice, la vida y el sueño son hojas de uno y el mismo libro. O sea, el estar despierto y el de estar dormido son parte de la misma totalidad del libro de la vida, de la vida en general. Dice, la lectura conexa es la vida real, o sea, la lectura que lleva una coherencia, una conexión coherente, ¿no? O sea, nuestra vida de despiertos, ¿no? De vigilia, ahí está conexa. Dice, pero cuando las horas de lectura del día han llegado a su fin y comienza el tiempo desde descanso, o sea, en la noche que nos vamos a dormir, con frecuencia dice, ojeamos ociosos y abrimos una página aquí o allá sin orden ni concierto. A veces es una hoja ya leída, porque a veces soñamos cosas que ya vivimos. Entonces la vida del sueño, el irnos a dormir, dice, es como si abriéramos una hoja del libro de la vida, pero al azar de nuestra vida, de la vida y abrimos la hoja y resulta que vemos un familiar acaecido hace años, ¿no? Y un momento pasado, ¿no? Y entonces dice, por eso a veces es una hoja leída, dice. Otras veces es una hoja desconocida, porque a lo mejor soñamos algo que no hemos vivido, ¿no? Pero siempre dice, forma parte todo del mismo libro. Y así dice, una hoja leída aisladamente carece de conexión con la lectura coherente, ¿no? Si vemos un sueño, parece que no tiene sentido con la conexión de nuestra vida despiertos, ¿no? Entonces parece que no tiene sentido, ¿no? Pero no por ello dice esa hoja inconexa, ese sueño inconexo que está raro, no por ello dice ese sueño es inferior a la vida despierto. Si tenemos en cuenta, dice que también la totalidad de la lectura, o sea, nuestra vida sería la totalidad de la lectura coherente, dice, arranca y termina de forma improvisada. O sea, nuestra vida particular, dice, es una especie de totalidad dentro de la totalidad del libro de la vida. Y también nuestra vida, dice, comenzó en algún punto de forma improvisada y va a acabar en otro punto de forma improvisada. Y no hay que considerar nuestra vida más que como una hoja aislada de mayor tamañito de otras hojas que están por ahí en ese libro, digamos, del cual la vida y el sueño son parte de lo mismo, ¿no? Entonces, este párrafo me hace, digamos, reflexionar
y ver, o una hoja que estamos construyendo, ¿no? De alguna manera, como dijo Aureliano, pero este párrafo creo que es justamente de ese apartado donde menciona que la vida y el sueño pues se confunden, ¿no? Y que en realidad nuestra vida, como decía Calderón de la Barca, pues puede ser más que un sueño. Entonces, nuestra vida particular, dice, no es más que una hoja, quizás aislada, de mayor tamaño que otras hojas, pero es una hoja más y algún día se va a acabar de manera improvisada, así como comenzó azarosamente en algún momento. Entonces, la vida es sueño, ¿no? Y los sueños, sueños son. Entonces, esto me hizo como reflexionar mucho y se me hace una como metáfora muy interesante esto del libro y las hojas y demás, brillante, o sea, en sentido de que es brillante, suena como todo lo que les acabo de describir, se fijan, tiene sentido, tiene un sentido muy importante y sí, como que ayuda a entrever esa metáfora de que la vida es sueño, ¿no? ¿Qué piensas de esto, en este párrafo? ¿Sí lo recuerdas? Sí, sí lo recuerdo y comprendo la lógica que viene desarrollando el autor y que tú nos sintetizas y aclaras. Y a mí me parece que ya hay un peso, lo que yo opino es que hay un peso ya de la ruptura del determinismo de finales del siglo XIX, creo que, yo digo del XVIII, creo que Ujú. Schopenhauer siente el peso de la ruptura, del arribo de la modernidad, ¿no? Todo esto O, refleja ya el aceptamiento del cuerpo como la vía mediante la cual se vive, ujú, ya no la razón pura, lógica, categorial, sino que siempre estamos en ese empirismo del yo, que de alguna manera se ha vivido. pero, Y del oh, asunto de sí, que las cosas no se pueden determinar de manera tan exacta, ¿no? ujú, Esta cuestión del azar que estaba incipiente, ujú, se pensaba que el azar era algo que no se podía determinar. Las posturas ujú, modernas abordan matemáticamente en el sentido de que el azar no es que no se pueda determinar, sino que ujú, requiere de otro aparato matemático. Y yo ok. siento mucho el peso de esta modernidad inicial en el pensamiento de Schopenhauer, que por otro lado me parece muy interesante, como tú lo mencionas. Yo estaría no de acuerdo en los conceptos, Ujú. pero sí en la preocupación porque solo vivimos mediante la propia vida, ¿no? Solo Esto, pensamos los sí. absolutos mediante la propia existencia Ahora, particular. ahora esto es una metáfora. O sea, esto no es un argumento. O sea, lo que está aquí escrito es una metáfora muy bien pensada, bien desarrollada, que acomoda la vida humana como si fuese parte de un libro y el sueño y la vigilia, ¿no? Pero es una metáfora, ¿no? Esto muestra también cómo Schopenhauer suele explicar sus ideas, así como, esto es una idea muy profunda, o sea, a mí me parece una idea bastante profunda, pero es una metáfora que tiene más de poético que de argumento racional, ¿sí? O sea, aquí yo no veo un argumento racional, no hay un argumento lógico, es una metáfora, es una especie de cuestión poética, si lo quieres ver así. Y a veces Schopenhauer, en esos momentos donde lanza analogías o metáforas, suele como expresar verdades muy profundas, ¿no? Cosas que pueden tener una profundidad de reflexión importante, más que argumentos, ¿sí? Eso es común verlo en Schopenhauer, ¿sí? Él le gusta mucho más esta parte de excitar nuestras intuiciones, digamos, imaginativas, para mostrar un punto, más que mostrar un argumento racional, ¿sí? Esto es una excelente manera de argumentar sin argumentar realmente, ¿no? O sea, está presentando una visión del mundo eh, que podría ser una especie de visión poética, mística, pero con una metáfora que resulta sustanciosa y que se puede seguir, o sea, podemos seguir, digamos. Espero que a todos les haya quedado clara la metáfora de esto, porque es una metáfora, creo que es profundo esto que está diciendo aquí en este párrafo. Miguel, dime, te escucho. Sí, precisamente a partir de lo que tú estás Ajá. mencionando, me surge la duda Ujú, sobre, sobre el estatus filosófico de la metáfora, ¿no? Porque ujú, o no sé, es una especulación, no sé, pero me parece que también una de las razones por las cuales Schopenhauer no es tan estudiado en ujú, las facultades de filosofía es porque recurre mucho a esta clase de argumentos. Tal vez por eso es
es un poco excluido como del canon, ¿no? De los filósofos que se estudian en las facultades de filosofía. No sé si eso sea cierto, pero en todo caso sí sería interesante eh, qué tan, o sea, qué tan vinculante filosóficamente podría ser una metáfora comparada con una argumentación racional. ¿Tiene más peso una que la otra o qué? ¿O cómo podría manejarse esa relación, ¿no? Yo creo que la filosofía está llena de metáforas y analogías, más allá de Schopenhauer. eh, si vamos a una de las grandes metáforas filosóficas que es el mito de la caverna de Platón, o sea, es una metáfora, ¿no? Con analogías, ¿no? Entre el sol y la idea del bien, o sea, yo no creo que haya nada antifilosófico en recurrir a las metáforas. De hecho, mi punto con esto es que esto es una intuición. Esto que está presentando aquí Schopenhauer pertenece al orden de las intuiciones, en el sentido de que no es algo que se pueda, pues quizás explicar de manera racional con un argumento o formalizarlo lógicamente. Y, y eso tiene como, eso tiene Schopenhauer mucho porque él no explica, como tú bien dices, es quizá uno de de las razones por las cuales es rechazado quizás en su época por los grandes filósofos, no es leído hasta mucho tiempo después. Es quizá la razón por la que quienes se acercan a Schopenhauer suelen ser poetas, músicos, gente de literatura, ¿no? Thomas Mann, más que filósofos, ¿no? Pero, pero eso no está peleado con la filosofía, ¿no? O sea, no está, yo creo, pero yo creo que la filosofía bebe y vive de metáforas, ¿no? Vive de metáforas al punto en el que quizá, bueno, Nietzsche también, como un gran lector de Schopenhauer, dirá que toda palabra es una metáfora, ¿no? Toda palabra es algo que está en lugar de otra cosa, ¿no? Que se refiere a otra cosa, ¿no?